Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. La interrogante que plantearía de entrada es si es golpe de Estado o es golpe del Estado contra el Estado. ¿Un autogolpe te refieres? ¿Ya has dado? ¿Autogolpe te refieres? Sí. Podría ser autogolpe y además... Bueno, sí es posible, ¿eh? En la República Virtual de Andrés Manuel López Obrador, pues en su virtualidad, porque todo es en base al sentimiento de redes y demás, podría ser exactamente un autogolpe. Pero el golpe es en Twitter, ¿no? Es un golpe por eso su gobierno es Y virtual. el único que ha hablado de eso es el señor presidente. El único que ha comentado ese tema. Él fue el que lo sacó. Yo soy Andrés Manuelista, pero sí siento que hubo el primer gran error. No le gustó la carta del general Retiro, ¿no? No Del fue general carta, ¿eh? Gaitán. Te voy a comentar. Fue un no discurso. Fue carta. Un discurso que de un desayuno, ¿no? Pero Sí. bueno, va a hablar aquí. Pon orden, Manuel. Sí. A ver, me voy a irlo... A ver, Andrés Manuel, ya vimos que nada te cuadra, está todo hecho bolas esto. No, todo está perfectamente planeado, como lo tienes planeado, Andrés Manuel. No, es Manuel, no te confundas, que no te gane el sentimiento. El punto de partida, golpe de Estado, no, si fue una imprudencia, es un distractor en realidad, o es una ofensiva. Y vaya, ahora tengo el pretexto de poder lanzarle la caballería a mis detractores. Sobre todo uno en particular, ¿no? Que todos los días lo está molestando. No, yo creo que el mix de los tres, ¿eh? Pero más uno en particular, ¿no? Bueno, la otra posibilidad es sí, tenemos un descontento acumulado de los militares, que antes y después de Culiacán se ha venido expresando. Hay también una clase política que desde luego, por razones obvias, no va a permitir la pérdida del poder, ni mucho menos la construcción del nuevo orden social. Digo, eso es natural. Y en cualquier caso nos derivaría hacia un autoritarismo. Por el otro lado, bueno, está también la cuestión del narco, que esta sería una de las... Otro golpe de Estado que se está dando. Amenazas Que no blando, ¿eh? Que esa sí puede constituir un golpe muy fuerte y vaya... no golpe de Estado porque los narcos no pertenecen al Estado, no forman parte del Estado, pero sí un golpe que puede aniquilar al Estado. Y ojo con esa amenaza. Del otro lado es todo este tema que lo compraron hasta los articulistas de opinión, nos ha distraído de otro punto clave, que es una economía que no crece. Los indicadores recientes muestran un crecimiento mínimo con respecto al periodo inmediato anterior, pero en el comparativo anual la tasa se viene ahondando en cuanto a los resultados negativos. Esto nos indica que además de que hay una inversión contenida, hay un subejercicio. Y Ahorro. Bueno, ahorro según son distintas formas de ver. Pero vaya, si hay en términos económicos, hay una diferencia entre el subejercicio y el ahorro. Claro, y el gobierno debe ahorrar. Un gobierno activo no debe ahorrar, ni invertir menos. Y el punto crítico aquí es que son 50,000 millones de pesos subejercidos en todos los programas sociales que tienen programados. Le quieren 85,000 millones. Y inclusive parte de sus proyectos estrellas, como los jóvenes con el futuro, también tiene un problema de ejercicio. El Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Ángeles. Los Bocas, sí, vaya, todo esto junto a una inversión contenida, pues desde luego nos da que los proyectos quedan truncos. Pemex no está teniendo los resultados adecuados, no solo está bajando la exportación, también está bajando la capacidad de y aumentando el huachicol. Y la deuda. Aunque no se ha contraído nueva deuda, pero los servicios de la deuda están Sobre los 85,000 millones. ¿qué país nos dejaron, la verdad? Bueno, pues para eso tenemos un presupuesto de egresos 2020 que está cada vez más comprometido. Aun cuando ayer acordaron una reasignación de recursos A municipios y estados, ¿no? a municipios y estados. 31,000 millones, por ahí la cifra, ¿no? 31 millones. Que eso, de acuerdo a los datos del Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Diputados, el margen para poder reasignar los recursos era de 11,000 millones de pesos. ¿Dónde están los 20,000 de diferencia entonces? Pero ahí hay otra cosa. También se habla para poder subsanar todo esto
en este año, aparte del subejercicio o el ahorro, como le quieran llamar, se hablaba de que se iba a echar mano del fondo de ahorro. Ya hay un fondo de estabilización que lo han estado tomando. Lo han estado Es un tomando. fondo de ahorro, por eso. Lo han estado tomando. Que implicaría un debilitamiento. Exactamente. Lo que dejaron los sexenios anteriores ¿Cómo fondo es? como fondo, que prácticamente es como si tuvieras oro en la... Para una emergencia, sí, oye, voy a guardar esto por si me enfermo, ¿no? Ok, en el terreno geoeconómico sigue habiendo problemas con el Brexit. Es inevitable el Brexit. El asunto es ¿Cómo? ¿Cómo me salgo? ¿Cómo se va a dar la salida? El caso de Barcelona, el caso de Medio Oriente, que es una reconfiguración o una configuración más bien de una nueva región económica que vendría a terminar de golpear a la Unión Europea. Todo esto en un clima altamente recesivo, cada vez con mayores signos que van a influir irremediablemente sobre la economía mexicana. Y una crisis política. Yo creo que antes que nada, tenemos una crisis de seguridad bastante fuerte. Bastante fuerte que se aviva el día de ayer en la noche con el ataque a la familia Levarón. La gravedad de esto, que si pueden decir que si fue acusado o no, es el sujeto. O sea, las víctimas, 3 mujeres y 9 infantes, entre ellos 2 menores de 6 meses. Eso le hace una carga emocional que revive la cuestión de que no ha podido este gobierno controlar, aunque diga que abrazos y no balazos y que prefiere acabar con la guerra al narco. La realidad es que sigue pesando Culiacán, porque obviamente es la carta abierta a la impunidad total y absoluta del narco. Y yo definiría una cosa, Manuel, bien carrerado: el narco sí puede dar de facto una especie de golpe de Estado. La definición de golpe de Estado es cuando ejerce el poder, y el narco ha ejercido el poder político en México. Tenemos narcopolíticos, pero es un poder no reconocido, o sea. Tenemos narcodiputados, narcopresidentes municipales, por no decir... Pero no, es un poder no reconocido y sí, no se le puede por decir eso que es sea... un poder fáctico. Por eso mismo también debe de tener... Es un poder fáctico, pero puede constituirse en un poder. Exacto. De hecho lo son. Sí. No reconocido, no lo son. Sí, un poder fáctico, pero que puede apropiarse en términos de fuerza de las instituciones del Estado, constituirse en un gobierno, aunque hay zonas donde... Bueno, ya que entramos también en política, Manuel, vienen los tweets de Donald Trump hoy, seguidos, en relación al ámbito político. Si tú me lo permites, yo le entro, acabamos con los narcos, aunque le diga el gran nuevo presidente de México, realmente está visto. Es una colonia de mormones que en su mayoría son ciudadanos norteamericanos. Tienen la doble nacionalidad. Sí, pero en su mayoría son ciudadanos norteamericanos. E inclusive hubo un tuit de una de las mujeres familiares del Levarón, en el cual se lo dirige a Donald Trump y al FBI. Sí, son de Utah, ¿no? Ellos tienen en Utah, Lake en Salt Lake. Salt Lake. ¿Dónde está Salt Lake en Utah, que son los mormones. Salt Lake. Ajá. Y en un sentido semántico, el tuit de lo que dice es, ok, pues, dame chance porque veo que no puedes. Entonces, dentro de... Ahora, en defensa del actual sistema de gobierno, esto no tiene construido 10 meses, 11 meses. Esto viene desde hace 20 años. El resquebrajamiento del Estado es un fenómeno que viene desde hace muchos años por el permiso, el espacio que se le dio, y vean en qué está terminando. El presidente realmente sí está quedándose muy corto. Estos le van a quitar mucho tiempo. No, tiene que tomar estos asuntos ya se Sí. dejaron. Sí. Luego, entonces, no podemos estar acusando a la gente, tampoco podemos decir que es un elefante reumático. La realidad es que él propio, como decíamos, se está autoboicoteando con muchas de sus formas, sus normas y su manera de actuar. No, sí, obviamente estoy de acuerdo, Enrique, puedes echarle los años que tú quieras, pero el señor debió haber tenido un diagnóstico y pareciera ser que va a bote pronto en base al humor. ¿Cuál? Bueno, ok, entonces en el terreno de lo político tenemos la crisis del sistema político y se refleja la crisis que tiene Morena, la situación del caso Baja California, Bonilla, el sistema político que podría agruparse finalmente una posición en una especie de tucón, todos unidos contra Morena. Pero vaya,
esta misma postura nos refleja la pobreza de nuestro sistema político. Si solamente sacar del gobierno a Morena es el móvil de acción política y no hay un proyecto alternativo, va a correr la misma suerte que el caso. Bueno, tan no lo hay que a Morena le está dando, no tarda en darle a Andrés Manuel una patada en salvarse la parte. Andrés Manuel no es nada más la amenaza, ya lo está haciendo. Ya ves a Jacob Polensky que ya le bajó tantito a todo su rollo, todos se lo quieren recargar, inclusive lo de Bonilla con nuestra ex magistrada notaria y demás. Con magistrada en retiro, ¿no? Magistrada en retiro, y que decía que ella tiene una norma y tiene una forma de ser, y mandó una carta que se me sonó más a cuasi renuncia. La realidad es que todos se lo están dejando a una prueba de fuego con el tribunal, vamos a ver, la Suprema Corte de Justicia de la ver si Nación. realmente es independiente ese poder, ¿no? Por eso, ahí tiene una oportunidad Andrés Manuel de empezar a reacomodar las piezas. En lo político ya se le fue las manos del país, ¿eh? Esa es una realidad. No lo veo. Bueno, a ver, pues qué bueno que difieran. Digo, si no, no estaríamos alegando en esta mesa. Cada quien estaría en el café. No, la realidad es que no, sí es para tanto. Él mismo se boicotea, él mismo habla de golpe de Estado, él mismo luego se deslice, y luego, como no le dio resultado lo del golpe de Estado, pues amanece un lunes y dice, ¿y ahora quién hago? Ya se voy a patear el avispero. Y se va contra la prensa. Les avienta la fílica. Bueno, es que la prensa pidió los resultados. Por eso, no, a ver, por eso. Pero se les va encima. A ver, lo grave de esto es que se les va encima, y todavía utiliza una frase de Madero, ¿no? Muerden la mano de aquel que les quita el bozal, y luego, para enderezarla, dice, no me refería a los reporteros, porque yo a los perros los respeto. A los animales. Pues carajo, no, a los perros, a los animales, pero sobre todo a los perros. O sea, ese es. Y luego, como no le volvió a dar resultado, pues resulta que ahora tú debes dejar de usar tu Twitter, porque ha vivido bajo la amenaza velada constante contra todos y contra todo. O sea, y nos demuestran que el instituto, ahora, ¿cómo se llama? Lo que era plataforma, dijo que era instituto para no sé qué tanto. Pero lo maneja directamente, ¿cómo se llama? Ahora, ya no sé si sé cómo se llama. El CNI de Inteligencia. Bueno, por eso, lo maneja directamente Durazo. ¿No es Automaro? No. Plataforma México la maneja Secretaría de Gobernación. Ayer demostraron que no. Ayer aparece que es la Secretaría de Seguridad Bueno, Pública. entonces estaríamos viendo a Caudomaro ya también le dieron una patada en salvarse la parte, porque es parte del ejército. O sea, no me estoy refiriendo a él de manera directa. A ver, son dos ya que hablamos del ejército, Andrés Manuel también se fue sobre el general Gaitán y nuevamente revive al villano favorito de él, al que le genera pesadillas, a Felipe Calderón. Y a raíz del rollo ese de que ahora se va contra los que son usuarios de redes tuiteros o como sea, el tumbaburros y demás, mete al hijo. Tú estás tratando de construir una verdad tuya y se te respeta, pero no es como tú dices. Primero dijiste que la frase era de Francisco y Madero, no era de su hermano. Madero, era de uno de los reformistas. O sea, bueno, él mencionó a Madero como hablaba del hermano, ¿no? Bueno, mi brother. Hablaba del hermano. Por eso, bueno, ok, es un Madero, corrijo, perdón, tu sabiduría me tiene, me ha dejado, pienso renunciar a la Mesa Blanca, me permiten hacer, siento que me quieren dar un golpe de Estado aquí, estos neoliberales, mejor no digo lo que pienso. El hecho de que yo sea egresado del ITAM y que me ponga en un nivel intelectual en seguridad, en otro espacio, cálmate, no me quiero cálmate, Adumaro 2. Por eso no. Perdón, Durazo. No, es que expresar, la mesa merece más. En el caso de la información, del cúmulo de datos, se desvían, se tergiversan y empiezan a armar otras verdades. La mesa, por eso queda plasmado por escrito lo que... A ver, ya di lo que quieres decir, mano. Lo que quiero decir... No te revueltas, de todo modo a mí no me vas a convencer. Convence a Andrés Manuel de que ya se le fue el país de las manos. Por eso está haciendo todo esto. Correcto. Olvidando todo esto. Bueno, hablamos de catastrofismo. Manuel va a dar lo último. A ver, mira, Mario, la realidad es que estamos alegando una cosa política. La gente ya está viendo en su bolsillo, en su vida diaria, ya está viendo esto, que estamos distraídos como buenos mexicanos en el chisme y en la novela. De hecho, todo esto va a ser un excelente guión. El único ganón de la Cuarta Transformación es Netflix. Va a ser Netflix, exactamente, por medio de Jimeno Ibarra. Va a ser una nueva Marco. Pero digo, estamos fantaseando, si tú quieres. Pero realmente es eso. Porque lo sustantivo y lo importante lo estamos desviando. Si me le llamo a tu primo. Te voy a decir, tus argumentos
son muy sólidos, muy ciertos, analíticamente bien proyectados, pero tu forma de expresarlos provoca que nosotros, los que buscamos el cambio, reforcemos nuestra técnica. Sí, perfecto, ok. Porque dices, es que ante la reacción estamos equivocados, pero sigamos viviendo la equivocación. Si tus argumentos fueran sólidos y en una urna, en un espacio... Bueno, acabas de tocar algo muy importante, Enrique. Deja que termine la Entonces, idea. no, pero tú tus argumentos... La reacción es así. O sea, Efectivamente, claro, no, es que le estoy dando la razón. Okay. Lo acabo de decir, en una urna. Esto tiene que ser el reflejo de que la gente asuma ser responsabilidad. Y ahí se va a ver. Y exactamente ir a urnas. Aunque están tirando a la basura la democracia. Está despedazando la democracia Andrés Manuel López Obrador. No coincido. Bueno, hagamos una encuesta. Tú dime si Levante la mano el que esté de acuerdo. Digo, pues así se maneja él. Esa es su democracia. Hay una institución, y a ver. perdiste. Nadie lo... Sí, ¿verdad? Por eso te digo, ahí está la reacción. O sea, esa no es democracia. Esa no es democracia. Discúlpame. O vivir en un gobierno de facto virtual en el cual pues nos levantamos el ego en base a encuestitas de Facebook. Tienes razón, cuando hablamos de democracia hablamos de partidos de oposición y hablamos de institutos que tienen que cuidar. Yo quiero preguntar, ¿dónde está Alito? ¿Dónde está Alito? Escondido. ¿Dónde está el PRI cuando va a la comparecencia el secretario Alfonso Durazo a la Cámara? Bueno, Déjame hablar, ya se tanta acabó como amenaza. 15 minutos y no, yo te he permitido dejar hablar la primera vez que tomo la palabra y ya me empiezas a interrumpir. Yo con respeto te he escuchado. Yo con respeto te he escuchado. A ver, Conservador, neoliberal. Va el secretario de Seguridad a la comparecencia y nos esperábamos que la oposición tomara un papel de oposición. ¿Y qué hizo el PRI? Lamerle las botas al secretario de Seguridad. ¿Qué estamos viendo? Un PRI, no sé si venga desde Insurgentes, la orden, cállense, estén con Morena, porque han votado casi todo a favor de Morena, el PRI, y no veo una oposición. Alito, ¿dónde está? Escondido. ¿Dónde están los liderazgos del PRI hablando sobre un tema tan importante que es el tema de la seguridad, las cosas que no están haciendo bien, el tema de la economía, y no escucho una voz discordante del PRI? ¿Dónde están? Por una sencilla razón, porque no tienen la calidad moral para dar la cara. Alito tiene miedo que lo investiguen por su enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos del PRI, exgobernadores de Guerrero que hoy son diputados, cuántos del PRI de los liderazgos tienen un miedo que les investiguen las trampas y todo lo que han crecido en la riqueza a través del poder? Por eso es que están callados el PRI. Está muy negro esto. El PRI está callado. ¿Dónde está el coordinador de la bancada de los diputados del PRI? Simplemente dando la instrucción, todo bien para Morena. ¿Dónde está la oposición? Pareciera que dejaron este gobierno desde Enrique Peña Nieto, cuando gana Andrés Manuel, el PRI ya no gobernó, ya no hubo un gobierno desde... Sí, sigue gobernando, es el primor. Pues si todos los de Morena son del PRI, pero a ver, empezando por Andrés Manuel. ¿Dónde está René Juárez? A ver, ¿dónde está René Juárez Cisneros, gobernador, un liderazgo, es presidente del PRI, subsecretario de Gobernación? ¿Dónde está? ¿Dónde está el exsecretario de Gobernación que está ahí? ¿Dónde está el expresidente del PRI, Ochoa? ¿Dónde está? ¿Por qué razón no dan la cara? Porque tienen miedo a las investigaciones. Y hoy está gobernando un hombre que durante 18 años estuvo diciendo que iba a hacer las cosas diferentes, hablaba de la corrupción y la gente llegó a un hartazgo y votaron desde el hígado y no desde razonar un voto. Claro. Hoy tenemos un gobierno que justamente es el que merecemos, porque yo no veo a una oposición, a un partido, sobre todo el PRI, y te hablo en Guerrero también, que son gobierno, en el que liderazgos locales levanten la voz. Eso, no veo. Eso tan lo sabe Andrés Manuel López Obrador, que ha generado a su nuevo liderazgo opositor emergente, a su nuevo villano favorito, a Felipe Calderón y su partido. ¿Por qué? Porque va contra Felipe Calderón, porque hay en las redes sociales, que es donde se mueven ahora, sobre todo el tuit, hay tres personajes que constantemente están golpeando al presidente. Uno de ellos, Felipe Calderón. Calderón. Fernando Balauzarán y el exsecretario del Trabajo, poblano, Javier Lozano. Son constantemente los únicos. Yo no veo, dime a quién, del PRI. Dame uno. Del PRI. Te voy a dar mi Twitter para que dime quién del PRI. No hay nadie. Ni senadores, ni gobernadores, ni exgobernadores. Nadie del PRI quiere dar la cara porque es parte de lo que fue el gobierno corrupto, que la gente ya no los quiso tener en el gobierno.
Por eso es que no hay una oposición. Estoy totalmente de acuerdo. No hay una oposición precisamente porque de una mañanera se la pasa amenazando y nadie son tarugos, pues al final de cuentas todo el mundo tiene cola de... Mira, quien se mete a la política, todo el mundo tiene cola que le pisa. Esa es una realidad. Por eso tenemos en México, por eso un gobierno, ahora, en lo que también un gobierno diferente. Ahora, lo que tú tienes razón es que al final de cuentas, hayamos votado a favor, hayamos votado en contra, no hayan votado, tenemos el gobierno que merecemos por no hacer política, por no analizar. Porque además, pues al final de cuentas, tú lo decías fuera de micrófonos, cuando hablábamos de que pues todo el mundo quiere la justa medianía, ¿no? Todo el mundo igual. Eso dijo el presidente. O sea, eso dijo el presidente. O sea, no quiero todos jodidos, todos jodidos, justa medianía. todos contentos. La justa medianía. El concepto de Juárez. Juárez habla de la sana medianía. Sí, nada más que la verdadera historia de Juan nos dice otra cosa. Hablando del pasado de los políticos. Oye, yo quisiera retomar lo que estamos platicando aquí en la mesa sobre el asunto de la seguridad. En el lugar que estás tú, cuando vino el senador Emanuel Añorbe, a mí se me hacía un exagerado el término y creo que hoy le puedo dar la razón. El 17 de octubre el gobierno cambió y la vida política cambió después de lo que pasó en Culiacán. Claro. El tema del Culiacán sigue pegando y es donde hemos llegado 17 de octubre a todo esto. Pues claro. Y él decía que va a ser su Ayotzinapa de este gobierno, el tema de Culiacán. Yo lo vi desproporcionado, pero hoy le tengo que dar la razón, porque después desde ahí vienen todas estas cosas que han sucedido desde el discurso, desde el golpe de Estado. O sea, todo viene concatenándose para un discurso. Y ahorita que mencionas eso, también en Twitter ya Manuel ha estado siendo opositor virtual también. Checa, algunos tal vez todavía no arranca o tal vez guarda prudencia, pero Manuel Añorbe ya en Twitter está siendo activo cada vez más. Yo no sé si sea condición política o se esté realmente ya yéndose sobre lo que es la realidad de México. Yo insisto, tenemos un gobierno, tenemos una república virtual. ¿Por qué? Al final de cuentas, la oposición, pues es tumbaburros. Es el hijo de Felipe Calderón. Es una falsedad eso. Por eso, pero a ese nivel estamos y estamos debatiendo y estamos minimizando todo esto. Bueno, aquí en el Brexit salió el que dijo que iba a componer y ya dijo no puedo, ya la goma. Igual podemos decir que la honestidad de Andrés Manuel dijo desde el 1 de diciembre el país es otro. No, bueno, y en febrero después de lo de Veracruz dijo en 6 meses y ahora pasaron los 6 meses, no, pero necesitó un año. Un año. Y al final de cuentas, pues, como tú lo comentas, o como lo comentó Andrés, que va a ser difícil en los 6 años. Lo que sí es grave es que estos 3 puntos importantes, que es el todo en la República, esté rebasado por un poder fáctico como es el crimen organizado. A ver, el crimen siempre ha existido. Ah, no, sí. El crimen, sí, nada más que ahora, ya lo decía. Nada más que ahora se ha multiplicado. Enrique lo ha dicho, ¿multiplicado en qué tamaño? Pues yo lo sigo viendo. A ver, yo sigo viendo un tema de seguridad que se ha dado y que no es de este gobierno, efectivamente, se ha venido heredando. El asunto es el mensaje que tú mandas. Cuando se habló en campaña que iba a haber, no los vamos a perseguir, vamos a una amnistía. Ese mensaje es un mensaje de impunidad, por eso se ha multiplicado. Yo creo que retomando, él le preocupó, lo ha dicho, que Felipe Calderón pateó el avispero sin tener un proyecto de seguridad. Y yo creo que el presidente estaba apostando a la famosa Pax Narca, en la que vivió mucho tiempo el PRI. El PRI como creció, la Pax Narca, no había problema. Tan lo vimos con Ovidio que decidió librarlo porque hay una Pax Narca. Él no cree que atacando a los grandes capos y va a cambiar. Y ahora yo tengo una pregunta. Así es la forma de pensar. Dame un ejemplo de Pax Narca con Andrés Manuel. Pues muy sencillo, ha dicho que no va sobre los grandes criminales. No, un ejemplo de porque yo creo que la gente no percibe la Pax Narca. A ver, Faba Diraguato. ¿Y qué dijo? No hay que ser leña del árbol caído cuando estaba siendo juzgado. Lo hemos comentado. Bueno, pues sí. Ayuda. Sí, también, como salió ahí en redes. Es una Pax Narca esa. No los voy a perseguir. Discúlpame. No. A ver, a la Pax Narca me refiero a que el narco diga, está bien, vamos a estar en paz. Pues ha habido matanzas, que dice que no va a haber matanzas, que va a ser... Ha habido masacres, ¿lo tienes ejemplo? Bueno, es que masacre se refiere a que el gobierno haga masacres, no que no haya masacres pues bueno, pues entonces vamos haciendo tarugos todo el mundo, ¿no? La de masacres si me prestaran tu programa, nada más yo quisiera comentarles lo siguiente. No te lo prestamos. Miren, después del tema de Culiacán, 8 días después de ese evento, se lleva a cabo un desayuno que es algo normal.
dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Normal o por la virulencia y la inquietud que había? Es normal. Cada determinado tiempo se reúnen y toman desayuno. Al parecer tenía 15 días que se había programado, algo así, ¿no? Ya tiene O tiene una programación. Una agenda para que los comandantes regionales inviten a los retirados a primer rancho, ¿no? A comer. Y de ahí, por el evento de Culiacán, le piden a un general retirado, que fue subsecretario de la Defensa, y entre esos otros cargos. ¿Jefe del Estado Mayor también fue? Jefe de Estado Mayor de la Defensa, secciones, un hombre muy preparado, hijo de un gran general, Gaitán Durón, etcétera. Y él hace uso de la voz en un discurso, pero recordemos que había una serie de eventos en donde el soldado ha sido humillado. Ese día de Culiacán a un soldado le volaron un pie y se ve el evento, la humillación. Sí hay argumentos para que un general retirado con ese perfil diga: señores, es el señor presidente de la República, mis respetos, pero ya que me permiten hablar y hay tiempos democráticos, no estamos de acuerdo con las humillaciones, con el querer separar al ejército de la nación, o sea, me refiero del pueblo, y que se den las cosas que se están dando. Fue lo único que dijo, y lo dijo por escrito. Creo que, pero fue también un discurso político, porque hablaba de la izquierda. Todo es político. No, claro. Pero hablaba de la izquierda. Sí dijo. Creo que ahí sí el tema, creo que no fue, porque entonces él tiene una preferencia y que no es de izquierda. Y creo que ahí no se habla un tema de seguridad. Bueno, ya está hablando con un y binacional. Y ahí nuevamente, claro, al final, es válido, todo el mundo hacemos política, sí, todo el mundo hacemos política y todo el mundo tiene una filia y pero una fobia a tal o cual cosa, y Pero todo el mundo tiene una preferencia si tú hablas de política. institución, tendrías que no mencionar Lo que la pasa es que forma es muy difícil sacar de la esencia institucional eso, porque al final de cuentas los afectados son ellos. ¿Tú crees? O sea, si están siendo también se dice, dándole la razón a a lo Enrique. que yo quiero llegar es a lo siguiente, a este tema. Esto fue 10 días después del evento de Culiacán, el desayuno en donde el general Gaitán hace uso de la voz como vocero de un generalato retirado, ¿verdad? Después de eso, 8 días después, el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que él no lo quiere ser, él le da un colegio. No lo asume Y habla de colegiados. Eso no existe en ningún gobierno. El ejército depende del presidente. Bueno, en este caso el presidente dice: no, yo voy a volar, estoy una hora afuera, les encargo ahí, ¿no? Bueno, después de eso, el mismo señor presidente de la República dice, habla del término golpe de Estado. Nadie lo comentó más que él. Y levanta polvanera. Para mí es un estratagema, dicen los políticos, es una caja china. Es un distractor. Es un distractor. Claro. Para no tocar asuntos importantes. Exactamente. No es que no es importante la seguridad. Yo reconozco que ahí mi comandante supremo, el jefe Bueno, por fin, no, que no quiere ser comandante supremo. Bueno. Tú lo reconoces, que él no lo reconozca otra cosa. Tú sí lo reconoces. Yo lo digo reconocer como tal. Reconozco que fue un hierro muy importante, porque sí olvidó los temas de la economía. Y ese mismo día que habla de todo esto, Mr. Trump dice, la felicitación número 30 o 40, no sé, el gran presidente de México. O sea, da a entender que lo que dice Andrés Manuel trae el apoyo del presidente de Estados Unidos, no del gobierno ni del Estado de Estados Unidos, sino del presidente. Entonces, se cierra un círculo en donde ya deberíamos de pasar a otro renglón, y entonces ya dependerá de él. Ahora, se suma lo de los mormones ahí en Chihuahua, en Sonora, que es fuerte, porque son ciudadanos americanos, y que no es la primera vez que les sucede, y eso también es otro distractor que podrá pasar esto a otros espacios. Pero, lo que bien comenta, y como me está dejando hablar Miguel, no sé ni qué decir. Ya te has acostumbrado. Oye, ¿cómo se llama el síndrome de Estocolmo? Entonces vamos a Argentina, boludo. Ya le vamos a ayudar a pagar una lanita que debe Argentina, ¿no? Y luego Maduro dice que el frente neoliberal progresista contra el neoliberalismo, pues lo encabeza Andrés Manuel y el de Argentina también. Y Andrés Manuel dice, no, yo no quiero meterme, pero sí estoy metido, pero bueno. Ya somos boludos, ya podemos pedir churrasco, hablar bien. Al final de cuentas ya salimos. Vamos a estar igual de jodidos que los argentinos. Argentino, dentro de su historia última, ha sido uno de los países, antes que Venezuela, que más crisis económicas ha tenido. Había que preguntar quién los llevó ahí y ahora va a ser la vicepresidenta del mismo país. Oye, Acabo de subir el rating en
Sí. Ya te van a dar tu botita de Mendoza por allá. Oye, el tema de Donald Trump creo que no le hemos dado la dimensión que tiene. No, tú tocabas de los tweets que acaba de mandar, o por la mañana se aventó 3 tweets muy temprano Donald Trump, y en el que, pues bueno, está diciendo, vamos por ese monstruo. Solo requiero una llamada telefónica para acabar con ese monstruo. Sí, Andrés Manuel dice los que lo va a mensajes arreglar a su manera y que obviamente no requiere del apoyo. no requiere del apoyo y que obviamente hay respeto. Tiene que haber respeto. Habrá que ver qué tanto, porque pues Trump no ha respetado ni en Oriente Medio, ¿no? Ya está, se Bueno, echaron a dos objetivos terroristas, entonces hicieron bola. Bueno, no se autovoló. Se autovoló, sí. No fue. Sí, bueno, ¡qué bomba! Oye, y hablando de la crisis política que estamos viviendo, yo quisiera tocar el tema de Morena. Morena, después de que habían hecho sus intentos de hacer sus asambleas, ¿qué dice el tribunal? La semana pasada le dice, oigan, pues su borrón y cuenta nueva, es que su padrón no es confiable. O sea, quien tendría que poner el ejemplo de honestidad, de democracia, tendría que ser el partido gobernante de acuerdo a la expectativa que generó el asunto de la democracia. Ya también salieron igual que Andrés Manuel. Bueno, de todo el mundo es la culpa menos de ellos. Y la otra, dicen hay que hacerlo de nuevo, y ahorita hay un pleito, ya vimos cómo se comportó la que era presidenta del Consejo Nacional, que tuvo que renunciar para entrarle a la jugada, y está convocando a una asamblea a los delegados distritales y nacionales para platicar sobre el asunto de Morena. Alguien quien ya no tiene el cargo está convocando a una reunión para que platiquen sobre el futuro de Morena. Jacob Polensky está diciendo momentos. ¿En calidad de qué estás convocando? Entonces, sí hay una crisis ahí interesante. Se les va a colar por la izquierda Morena, y por la derecha Díaz Durán. Al final de cuentas, Díaz Durán fue uno de los que estuvo dándole duro a que hubiera legalidad en esta situación. Digo, no, pero no tiene los tamaños. Yo no sé si tenga los tamaños, ni tiene la... Les movió mucho el tapete, porque ellos siguen siendo, o sea, su origen de izquierda, radical o no radical, moderado, como le quieran llamar, progresista y demás, el origen de Morena, pues obviamente, cuando menos en su pensamiento último, es el origen del PRD, con tribus y demás cosas, que aquí ha tenido un frenón, porque obviamente, pues una gran mayoría de la élite que está en cargos políticos de elección de Morena, pues son priistas y uno que otro panista. Bueno, habrá que recordar que vienen del PRD, pero el PRD se autodefinió como partido de izquierda. Entonces crean y se van para allá. Y recuerdo muy bien, cuando no estaban definidos que era un centro izquierda, lo refiere Cuauhtémoc Cárdenas en una reunión en Huastepec y se define como un partido de izquierda Morena. Entonces, pues bueno, esos liderazgos de izquierda están que mencionas a Cuauhtémoc, hay que seguirle los pasos. Cuauhtémoc ha dado 2 o 3 declaraciones dentro del ámbito político muy interesantes. Bueno, y interesante porque su hijo es el jefe de asesores con Andrés Manuel. Por eso muy interesante. Y ha estado pegándole al gobierno. Y tampoco hay que olvidar que en un momento dado Cuauhtémoc Cárdenas, podemos decir que es el origen del quiebre político en México. Quiso crecer. Oye, y el otro tema que también no lo pusiste, Manuel, yo creo que es muy interesante, la elección del próximo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay una propuesta de 3 que se fueron a la propuesta, la que ganó más votos, que me parece a mí un despropósito, y no logro entender la forma de pensar de este gobierno, sobre todo el presidente manda la terna, la hija de Rosario Ibarra de Piedra. Eso por semiología política. Pero a ver, fue candidata de Morena. O sea, ¿cómo vas a mandar una candidata de Morena y fue la que sacó más votos? A ver, Mario, no te confundas. O sea, es democracia. No, a ver, yo digo que eso es un despropósito. Pues claro que es un despropósito haber mandado. A ver, ahora ya soy demócrata. Ahora ya soy honesto. Al final de cuentas, la corrupción sigue rampante. Y luego, luego después de cómo se bajaron y quitaron al presidente, ¿cómo se llama el de Consejo Regulador de Energía? Impone la propuesta a su jefe de ayudantes, cómo lo mete a y lo insiste. Entonces, pues sí hay una, hay como que... ¿Y cómo defiende a todos? ¿Cómo defiende a todo el mundo? A la corrupción de la 4T tiene el escudo de la honestidad valiente. A ver, no ha habido corrupción, Miguel, que se pueda demostrar todavía. A ver, yo no me refiero a Andrés Manuel, ¿eh? De Morena. Bueno, y lo de Bartlett. Bueno, eso fue en el pasado. Acaba de llegar ok, perdón. Acaba de llegar, está gobernando. Perdón, dame tu afiliación a Morena para poder... A ver, no, es darte la bendición. Es muy sencillo, el señor viene del PT y del PRI. Dejaremos la deliberación de la corrupción para otra mesa blanca. Nos quedan 5 minutos, así que 1 minuto para conclusiones. Yo creo que yo me quedo con la cuestión de la seguridad, que bien la empatas, ahora ya se acerca más a la economía, que ya se está comiendo una a la otra.
Me quedo con el gran equivocación en comunicación en el tema de utilizar esta palabra, golpe de Estado, porque no era el momento, no es el lugar, no hay las condiciones. El ejército no quiere esa situación. Es un ejército que viene desde abajo, no es como el ejército argentino, que es una élite, o como el ejército boliviano, uruguayo, que son élites familiares. Aquí el ejército mexicano viene de la clase media-baja. Actualmente sus generales vienen de familias de muy mexicano perfil, digamos, desde la clase popular, y llegan en base a un esquema a llegar a donde llegan. Llegar a ser general de división es más difícil que llegar a ser obispo, la verdad. Entonces, en este caso, sí se equivocó. Entiendo que Andrés Manuel no es muy de su agrado el aparato militar por su formación política. Entiendo que, yo creo que hasta en el servicio militar hizo, yo entiendo, y su animadversión, y malamente porque su animadversión hacia el ejército es hacia el Estado Mayor Presidencial, que fue el que lo estuvo siguiendo durante muchos años. Ya no existe el Estado Mayor. El ejército es una clase social muy importante, muy interesante, a la que habrá que seguir. Y el tema de los militares en la política lo pueden hacer. Un militar retirado puede hacer política. En Estados Unidos vemos el Aquí caso. también conozco uno que fue diputado, que estuvo en la Toyac. No, pues hubo hasta gobernador de Oaxaca general. Eladio, o sea, un militar como político, está el mayor Luis León Aponte, que no lo hizo mal en la política, muy a su estilo. Entonces, tendremos que esperar que este sector sea absorbido en pedazos o total por un partido político para que les dé voz. Entonces digo, recordemos que el primer militar que se fue al PRD fue un general Quintanar, que fue un hombre muy duro en su quehacer, y retirado se fue al PRD. Ya préstale su minuto, mano. Oye, ¿el PRI no tiene un sector también de hijos de militares? Ya no, tenía ¿No? uno muy ahí? fuerte, pero la Leandro Valle era una asociación, pero actualmente está muy bocabajeada. Y ahora voy por el minuto de Miguel. En ese caso, tendríamos que ver que este sector se politice en una forma interesante. Hay gente muy preparada. Bueno, yo creo que no fue un error del presidente hablar de golpe de Estado. Yo sigo reconociendo su parte discursiva. Realmente es excelente comunicador. Genera las reacciones que él quiere. Nada es deliberado. Él sabe los pasos que va a dar porque tiene una intención. Y la intención, primeramente, es no aceptar que el 17 de octubre se equivocó. Y no va a aceptarlo. Yo no he visto hasta ahorita una disculpa pública, por eso inclusive recuerdo que el día del noticiero pusimos ni perdón ni Ovidio, porque no hubo un perdón. Tú hablabas del militar que le volaron el pie, que ellos pasaron las imágenes, y no había una posición. No había quien esté renunciando ni a quien estén poniendo por algún error fallido. No ha habido una renuncia. Y yo no veo una oposición que sigue insistiendo que una cabeza tendría que rodar. La única cabeza que rodó fue el director del centro penitenciario ya, que se liberaron más de 50 reos. Pero yo creo que esto es una estrategia para tratar de ir tapando algo que no ha podido y se va a seguir saliendo, el tema de Culiacán. Querían un punto de inflexión, no fue lo del día que salieron a los 6 meses a dar un punto de inflexión. El punto de inflexión fue el tema Culiacán. La otra que también me parece digna de comentar, el tema económico. No está haciendo tema. O sea, todos estamos metidos en esto. Y el tema, allá nos llevó, por eso es que digo que es un excelente comunicador. Y INEGI acaba de dar datos, tercer trimestre sin crecimiento, estamos en un estancamiento. Pasó desapercibida la nota del gobernador del Banco de México diciendo, está parada la economía de México. Es el diagnóstico. Y esperando que Moody's dé su calificación, sobre todo para saber cómo va a quedar Pemex. El único que falta por dar es Moody's. Y si los datos es como se esperan, de acuerdo al crecimiento que estamos exportando menos, que estamos produciendo menos, seguramente va a ser una calificación negativa que va a impactar ferozmente en la cuestión, sobre todo, de los intereses que tenemos con la deuda. La otra, hablabas tú del subejercicio, 85,000 millones de pesos que no se están ejerciendo. ¿Dónde están? En los principales temas de este gobierno. Uno, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Tren Maya, la construcción de Santa Lucía, por mencionar algunos. Entonces sí, realmente las condiciones económicas con las que vamos a cerrar el país va a ser una condición económica complicada. Políticamente al interior de Morena, partido en poder, complicada. Tema de seguridad,
esperemos que puedan recapacitar y que puedan dar un golpe de timón, un golpe de Estado, un golpe de timón como es el presidente del PAN, para que las cosas cambien y que no se equivoquen. La bronca no es con el hijo de Luis Felipe Calderón, que donde la quieren llevar. La bronca es directamente con esos que están atacando al Estado. Manuel, remátala, Manuel. Sí, remátala. No, en serio, remátala. No, por favor. No, remátala, no. Ok, a ver, pues ya nada más me dedicaron como 20 segundos, así que lo voy a resumir. Perdonen la nostalgia, pero como diría Marx, sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria. No estamos viviendo la democratización de las instituciones. La economía sigue recargada sobre esquemas muy cuadrados, una mezcla de neoliberalismo con ligeras toques de economía social que no da. Esta supuesta amenaza del golpe de Estado, que aún como estrategia, pues bueno, sí, nos ha distraído de los temas torales, pero nos lleva todo esto a un mismo punto: la consolidación del autoritarismo. Y si a esto le sumamos el posible proyecto del Pacto México que propuso Venezuela, y sería el contrapeso al mítico Pacto de Sao Paulo, que en realidad ese nunca existió como internacional socialista. Ese en realidad fue un proyecto de Brasil para crear una empresa petrolera sudamericana. En realidad la internacional socialista en ese sentido fue la que impulsó Marta Harnecker aproximadamente por el 2000, todavía antes del triunfo electoral de Lula. Sí. Pero vamos, el esquema, y este es el punto clave, el esquema social y el nuevo orden sociopolítico económico que se pretende es autoritario. Digamos, gracias. Bueno, hoy no tocó catastrofismo. ¿Más?